Así es, Violeta. Pues vamos entrando, si te parece, a la mesa, que ya nos colgamos un montonal con Temoris Greco y con Manuel Hernández Borboya. Alejandro Almazán nos acaba de avisar que no va a poder acompañarnos. Esperamos que la próxima semana se incorpore, pero ya están acá, nos aguantaron un ratito Temoris Greco y ahí está Manuel Hernández Borboya, que ahora está sin el gorrito, lo veo hasta raro. Muy buenos días. Muy Hola, buenos hola, días, Temoris, Manuel, buenos bienvenidos. días. Hola, buen día. Buenos días. Pues, caballeros, si gustan, vamos entrando en materia, que vamos bien retrasados, y pues tiene que ver con esto que ayer Temoris nos compartía, pero bueno, que ha sido tendencia y trending topic, no solamente la campaña de Omar García Harfuch, sino la campaña que se ha orquestado en torno a él y que pues además las líneas editoriales pues son bastante particulares, particularmente, disculpen la redundancia, particularmente de los medios corporativos o de las secciones de sociales y demás. En fin, Temoris Greco, ¿cuál es tu mirada de con esto que está sucediendo con la campaña de Omar García Harfuch? Pues bueno, hay una serie de medios de comunicación que no suelen estar de acuerdo con las posiciones que tiene la 4T, pero ahora parece que están muy felices con la candidatura de García Harfuch. Hemos estado viendo una serie de entrevistas que le han estado haciendo. En primer lugar, esa entrevista de que ahora aparece el lanzador oficial de las campañas de la 4T para la Ciudad de México, que es La Jornada con Miguel Ángel Velázquez, que es el entrevistador oficial y que, bueno, pues que una cosa que hace son entrevistas de terciopelo. En el caso de García Harfuch, lo vimos en particular cuando fue cuestionado sobre el tema, o sea, cuando le hizo la pregunta, digamos que de a fuerzas, ¿no? O sea, que, a ver, lo de Yotzinapa, pero se la hizo de la forma en que a García Harfuch le conviene, que le dice, ¿estuvo en Yotzinapa? Y él dice, no estuve, todos lo vieron. Ah, gracias. Cuando nadie está, esta no es la pregunta, esa es una pregunta que se hace pues a modo como para justificar que sí se le preguntó sobre el tema. La pregunta no es en dónde estaba en la noche de Iguala, sino cuál ha sido su participación y su papel a lo largo de todo su periodo al frente de la Policía Federal en Guerrero y también al frente de la Agencia de Investigación Criminal cuando reemplazó a Tomás Herón de Lucio y de qué forma a lo largo de todo ese tiempo contribuyó o no contribuyó a tratar de encontrar a los desaparecidos y a esclarecer qué es lo que pasó. Pero bueno, después de esa entrevista de Terciopelo, vino pues un caudal de entrevistas en foros de televisión y ha salido en portadas, en donde pues a la prensa corporativa o a los medios corporativos, a los medios industriales les encanta. Lo han estado sacando aquí o allá y en todo el mundo, todos lo tratan muy bien, nadie le hace preguntas como complicadas, pero ya el colmo es ver cómo la revista TV Notas lo sacó también, como buscando darle ese otro ángulo o meterlo más bien como con calzador a este otro ángulo que es el de la farándula. Su mamá, pues, es una actriz que tuvo cierta fama, que a mí me parece que ya no está en activo, pero la revista TV Notas decide, justamente ahorita, así casual, volver a hablar de ella, sacar una foto de ella en su portada y atrasito aparece así como, ay, qué coincidencias que venía pasando. No sé si se puede ampliar un poco esa portada de TV Notas para que podamos ver así la foto, ¿no? Se ponen, exacto, ponen así a la actriz, hablan de ella, pero sí casual atrás está Omar García Harfuch. Obviamente, las revistas no hacen eso por casualidad, o sea, uno no pone al hijito nomás porque sí atrás, así asomando la cabecita, sino, o sea, es que me da mucha risa porque de veras que qué obviedad. Básicamente, pues le están vendiendo al público de TV Notas
la imagen de García Harfuch, no como el exsecretario de Seguridad de la ciudad, no como candidato, sino como farandulero, ¿no? Como lo que llaman así en abstracto famosos. Y pues bueno, pues es evidente que esto refleja que hay un sector del establishment, del status quo, que está muy contento, que ve con muy buenos ojos la candidatura de García Harfuch. Cuando se trata de contrastar a García Harfuch con otros precandidatos, se dice que él es el que puede ganar la Ciudad de México porque las clases medias lo ven bien. A mí me parece que la Ciudad de México, la izquierda la puede ganar sin necesidad de una candidatura vacía, carente de contenido, como es la de García Harfuch. Tiene buenos precandidatos, pero además las encuestas ponen a quien sea de candidato o candidata para Ciudad de México muy por delante del conjunto de la oposición. O sea, unida o separada, la oposición pierde. Y, a mí me parece que también todos esos precandidatos tienen buenos elementos, tienen buenas bases para apelar a las clases medias. Harfuch no es que apele a las clases medias, no es que pueda reconquistar o congraciarse con las clases medias, es que apela a sectores del poder, a sectores de las élites económicas que tienen tanta importancia en Ciudad de México y que les gusta, ¿por qué será? Bueno, pues él fue parte de gobiernos del PRI y el PAN como funcionario policíaco, según investigaciones periodísticas, fue impulsado por el grupo de García Luna a través de Cárdenas Palomino y le dieron una carrera súper velocísima. O sea, él es muy joven y tuvo una carrera en la federal muy rápida, ascendió varios niveles. De acuerdo con Anabel Hernández, él hizo en 4 años lo que normalmente se hace en 16 años. Y esto es con apoyo de Luis Cárdenas Palomino, quien a su vez era la mano derecha de Genaro García Luna. Hoy los dos están, Cárdenas Palomino está en prisión por tortura, García Luna está condenado en Estados Unidos, pero sus hijitos, la gente que ellos crearon, pues siguen teniendo posiciones importantes. Y además, también García Harfuch, nadie sabe qué piensa. Cuando le dicen, oiga, ¿usted es de izquierdas? Yo le dice, sí, sí, claro, claro, yo soy de izquierdas. Hay que gobernar para la gente. Bueno, eso lo puede decir cualquiera, esto no representa una postura de izquierdas. ¿Cuáles son sus referentes de izquierdas? La doctora Claudia Sheinbaum, pues ¿quién más iba a decir? Porque no conoce más. O sea, que alguien le pregunte quién fue Salvador Allende o quién fue Antonio Gramsci, el señor se va a quedar tieso, no va a poder responder porque no lo sabe. Lo más cercano a la izquierda que ha visto, pues es la gente con la que trabajó en la administración que está terminando. Entonces, pero ese vacío ideológico, ya lo vimos con Miguel Ángel Mancera, también él llegó como una cara bonita que se hizo fama trabajando en temas de seguridad pública y que llegó y que fue candidato de las izquierdas sin que se supiera qué pensaba al respecto de la izquierda. No se sabía nada, solamente que cada vez que había un golpe policíaco aparecía para ponerse la medalla a él, aunque él se lo hubieran ganado otros. Entonces es lo mismo con García Harfuch. Y con respecto a esto de las medallas, pues vean cómo subieron las cosas. Cada vez que pasaba algo que podía ser producto de una operación de inteligencia policíaca que lograron detectar a un grupo de secuestradores, o también producto de la casualidad que hubo una balacera en la calle, hirieron a un hombre que había cambiado dólares en el aeropuerto, y un policía de la calle, esos que siempre maltratan, que son como la base de la pirámide, los que tienen que soportar toda la tiranía de los superiores, se avienta solito con su pistola y logra la detención de uno de los malosos. Eso fue el heroísmo del policía de la calle. Pero ¿quién salió en la tele anunciando el golpe y poniéndose la medalla?
Omar García Harfuch. Así se hacen populares personas pues que en realidad pues no sabemos nada más de ellas, más que siempre están ante los reflectores adecuados en el momento adecuado. Gracias, Temoris. Pues esto de TV Notas realmente es la frivolidad y la banalidad, y bueno, ahí la banalidad del poder utilizándola. ¿Cuál sería tu valoración, Manuel, después de esto que vimos ya en pantalla? ¿Qué se pretende con esta campaña de Omar García Harfuch? Y bueno, y otra situación, esto que él ha dicho en una entrevista y la ha reiterado en varios momentos, de que para él ser un policía no es una debilidad, sino es una fortaleza con la que podría seguir gobernado o con la que podría gobernar ahora al frente de la Ciudad de México. ¿Cuál sería tu valoración, Manuel? Sí, pues yo lo que veo es un intento de Morena por cada vez mimetizarse más con la vieja clase política que según ellos decían combatir, ¿no? Ahí vemos también otros casos, está ahí también el de Jorge Carlos Ramírez Marín, uno de los promotores y que fue secretario de Estado durante el sexenio de Peña Nieto, ahí en Yucatán con Beso, Bracho y Apapacho, ahí con Mario Delgado, con Claudia Sheinbaum y demás, ingresando por la puerta de atrás, por el Partido Verde, pero que te habla mucho de cómo está acelerándose este proceso de degradación de Morena, ¿no? Digamos, estaba presupuestado, al menos yo lo tenía presupuestado desde hace mucho tiempo, pero sí me sorprende un poco el nivel de aceleración que estamos viendo de cómo se está pues cada vez mimetizando más con la vieja clase política. Y el caso de Harfuch, pues es evidente que hay una cargada y cada vez más notoria a favor del candidato. Ya hemos visto también a las tribus morenistas en la Ciudad de México, primero con Dolores Padierna, ahora con Armando Quintero, alcalde de Iztacalco, que también ya están mostrando su respaldo a la candidatura de García Harfuch, que pues él está haciendo una campaña que recuerda mucho a la de Peña Nieto, o sea, es bastante irónico este asunto, ¿no? De hacer una campaña en la prensa rosa, en la prensa del corazón, resaltando cosas tan banales y estúpidas, diría yo, como que es una persona atractiva, que tiene una madre que fue actriz de Televisa, ese tipo de cosas, y lo sorprendente es que está ganando adeptos. Llama también la atención pues la manera en que López Obrador también ha intercedido ahí en el pleito. Como acostumbra López Obrador, pues a los personajes que él rechaza, pues es muy cortante y muy frío, ¿no? Pero digamos, aquí también ha habido una especie de operación dentro de las filas de Morena para tratar de mitigar algunas de las críticas y los señalamientos hacia el perfil de García Harfuch. A mí no deja de sorprenderme cómo es que se está posicionando este personaje, que además realmente el García Harfuch empieza a figurar porque los medios corporativos lo ponen ahí en las encuestas de opinión rumbo a la Ciudad de México, y pues es el candidato de la vieja clase política. Como lo decía Temoris, yo ahí estoy completamente de acuerdo. Tiene que ver con los vínculos de García Harfuch pues, con el poder, con las viejas élites que controlaron al país durante mucho tiempo. Y ese es el modelo que está tratando de reavivar la 4T, a pesar de que tiene buenos perfiles, principalmente Clara Brugada, que es un perfil ya probado en Iztapalapa y demás, y salen con esta cosa de que las clases medias, que Harfuch va a traer más a las clases medias, que tienen ahí un problema, cuando realmente pues es un argumento absolutamente, yo diría, clasista, ¿no? O sea, el hecho de que alguien que fue alcaldesa de Iztapalapa y que dio buenos resultados no puede participar porque no la ven bien las clases medias. Digo, ese es el proyecto transformador. A mí sí me parece patético y deleznable porque de alguna manera si habría algún rasgo de transformación posible, pues pasa por el recambio de las élites precisamente, pero lo que estamos viendo es que este recambio pues ha sido mínimo, ha sido superficial, y que cada vez más las élites de Morena pues muestran cada vez pactos más innecesarios
con sectores de la vieja élite neoliberal, ¿no? Entonces es bastante penoso, vergonzoso este grado de aceleración, de descomposición de las filas morenistas, porque digamos en 2018 había una coyuntura de que todavía lo podías entender, ahí sumar a impresentables como Lili Telles y demás, que pues ahora vemos el monstruo que crearon, Germán Martínez y todos estos, porque tenías una necesidad de tomar por asalto la presidencia a través de la vía electoral, ¿no? Pero en este caso es completamente innecesario, o sea, no tienes esa presión, vas arriba en las encuestas, controlas la Ciudad de México. Hoy acaba de salir otra encuesta de Sheinbaum que le da 30 puntos arriba al fenómeno Xóchitl Gálvez, que pues cada vez es más evidente que pues, era pura, pues es un globo inflado también por los medios corporativos y que se les está desinflando con una velocidad también abrumadora que hasta ellos mismos se sorprenden. Ahí vi algunos comentarios de Ciro Gómez Leiva ahorita en la mañana diciendo que ahí en su programa que pues si se mantiene esta tendencia, pues prácticamente va a ser irreversible a 8 meses de la elección presidencial. Pero volviendo un poco a lo de Harfuch, no deja de sorprenderme pues que estos sean los perfiles que está impulsando un movimiento que se dice transformador y que cada vez está siendo víctima de sus propias contradicciones. Es decir, Morena nació con contradicciones, como cualquier movimiento político, eso es normal. Lo que me parece llamativo es que se están acentuando mucho esas contradicciones en un contexto donde pues, es favorable el 2024, es decir, si tú dijeras un escenario inmejorable para la 4T rumbo al 2024, pues es ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de este partido político y de este movimiento cuando se vean todavía más en aprietos, ¿no? ¿A qué están dispuestos a llegar con tal de seguir manteniendo cargos y cosas de este tipo? Me parece que es un ejemplo de cómo a final de cuentas la élite acaba reconfigurándose y acaba encontrando otras vías para pues que sigan los mismos en el poder. Por eso si le quitamos este asunto de la lucha de clases, pues no tiene sentido muchos de estos movimientos, pero si lo ves desde esa óptica, pues es evidente que este recambio de élites que uno pudo haber esperado que se diera en cierta medida, pues está siendo pues cada vez más moderado al grado del gatopardismo, ¿no? O sea, es increíble que saquen estos perfiles, que apuesten por estos perfiles cuando no tienes necesidad de ello, y me parece que pues habla mucho de cómo se está acelerando este proceso de degradación, y yo quiero ver qué va a pasar con Morena después de que López Obrador suelte las riendas, porque digamos todavía el presidente es el factor de cohesión dentro del movimiento, pero una vez soltando esas riendas, pues vamos a ver un proceso muy parecido a lo que ocurrió con el PRD con pleitos tribales, con arreglos de este tipo, contubernios de esta naturaleza, y me parece pues que a medida que la 4T y que la Morena sigan apostando a este supuesto pragmatismo político, pues cada vez van a ir mermando más su base social, ¿no? Digamos, ahorita todavía les alcanza el impulso del presidente López Obrador, que está muy fuerte todavía, pero yo no sé qué tanto les vaya a durar con medidas de este tipo, ¿no? O sea, sí les va a alcanzar para ganar el 2024, pero después se va a venir una situación bastante difícil para la credibilidad del movimiento, y sobre todo cuando a eso o a este recambio, recambio gatopardista de las élites, pues le sumas temas como lo de Ayotzinapa, ¿no? Que ya comentaremos después, pero que también me parece aterrador. Así es, mi querido Manuel Hernández Borboya, muchas gracias. Y Temoris, pues de hecho empezó a moverse desde ayer, pues empezamos a recibir por todos lados, pues ya una campaña, unas ligas para una campaña que se ha lanzado en change.org a propósito de la candidatura de Omar García Harfuch. ¿Qué decir al respecto, Temoris, de esta campaña y de esta preocupación que ya se empezó a despertar en un sector de la población? Pues mira, hay
evidentemente la competencia política, ¿no? O sea, hay cuatro personas que se están lanzando por intentar conseguir esta candidatura de Morena. Nos sorprendió Mariana Boy, que nadie, que se llama Boy, pero nadie la vio venir. Y bueno, son cuatro, ¿no? Y evidentemente los seguidores de una precandidatura o de otra, pues van a hacer lo posible por disminuir las posibilidades de los competidores. Pero también hay un sector muy importante de gente de izquierdas vinculada a movimientos progresistas que está viendo justamente como lo que acaba de decir Manuel, ¿no? O sea, esta inconsistencia ideológica, esta pertenencia de Harfush a los grupos de poder tradicionales, pero además a grupos muy peligrosos por sus vínculos con el crimen organizado, por sus vínculos con la represión, con la violencia, y por lo tanto hay mucha gente de izquierdas y progresista que dice no puede ser que se tenga una candidatura como la de Harfush. O sea, incluso es porque se ve innecesaria, se ve dañina para los objetivos de los proyectos de izquierdas. Entonces, pues está esta campaña que acaba de salir por la noche. Primero salió en WhatsApp, y en WhatsApp pues rápidamente fue, bueno, o sea, perdieron el control porque era demasiada gente la que estaba poniendo su firma. Y entonces pasó a change.org, en donde me parece que ya tiene más de 1,000 nuevas firmas, aparte de las 500 que ayer en WhatsApp tuvo. Y bueno, pues es eso, representa la preocupación de mucha gente que más allá de estar a favor de Clara o de Gatell, y no sé si de Mariana Goy, incluso gente que pueden no tener una preferencia, pero que cree que Harfush no puede ser el candidato, que no puede ser candidato porque no es una persona de izquierdas, porque es una persona que proviene del establecimiento policíaco, y además de sus vínculos con Ayotzinapa, pues también está el hecho de que proviene de una familia tétrica. O sea, su abuelo fue Marcelino García Barragán. Él fue el general secretario de la Defensa Nacional durante todo el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, nada menos que ese periodo, en donde el ejército fue protagonista de muchos eventos sangrientos y represivos contra la gente, además de lo del 68. O sea, está lo del 68, pero sobre esto pues tuvo gran trascendencia porque ocurrió en la ciudad, pero en el campo asesinaron a muchísima gente, y el operador de esto, o sea, pues fue el abuelo. El papá fue todavía, ya ni siquiera militar, es un policía que operó, fue el director de la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía secreta. Lo peor que te podía pasar era caer en sus manos. Y después ascendió a su secretario de Gobernación y puso en la DFS nada menos que a Miguel Nazararo. Eso fue de 1976 a 1980, o sea, los peores años de la Guerra Sucia, en donde secuestraban personas, a militantes políticos o sospechosos de ser militantes de oposición. Los torturaban, fue la época de los vuelos de la muerte, y fue la época en que también la Dirección Federal de Seguridad, a través de María Arturo Acosta Chaparro y del entonces teniente, luego general Quirós Hermosillo, introdujeron el cultivo de la amapola a Guerrero, donde no existía. La introdujeron porque vieron condiciones no solamente climáticas, sino de control del espacio, del territorio, para hacer una gran industria de la amapola y de la heroína. Entonces, bueno, García Harfuch no tiene por qué ser culpable de los pecados de su abuelo y de su papá. Hay muchos ejemplos de hijos que fueron críticos de lo que hicieron sus padres y tomaron una ruta muy distinta, hasta opuesta. Pero Harfuch nunca ha hablado de lo que hizo su abuelo, nunca ha hablado de lo que hizo su padre, nunca lo ha criticado, nunca ha tomado una distancia. Y además tampoco tomó una ruta opuesta. Es policía como lo fue el papá, y está en temas de la seguridad pues como puso ya tradición el abuelo. Entonces, por eso hay mucha gente que está preocupada. Está preocupada porque no nos vayan a dar un mancerazo otra vez,
porque no pongamos a una persona del establishment cuando se supone que estamos intentando cambiar las élites, lo que decía Manuel hace un momento. Y porque las izquierdas deberían promover a alguien de izquierdas, alguien que represente un proyecto de izquierdas sin manchas, sin evadir explicaciones de su pasado y que sea claramente comprometido con las izquierdas, no que diga, sí, sí, es que es como gobernar bien. Gracias, Temoris. Temoris, bueno, tú señalabas algo bien importante hace rato sobre la posición, y también Manuel, sobre la posición de Omar García Harfuch en su ser de izquierda o no. Él se ha declarado en todos los programas que ahora sí es de izquierda, y tú ya has mencionado esto también, que lo comentábamos ayer, que su referente, cuando le preguntan de izquierda cuál es, y él dice pues Claudia Sheinbaum, y no más ahí se queda. Pero bueno, Claudia Sheinbaum sí es de izquierda. Y bueno, aquí la duda que nos queda a muchos y a muchas es ¿por qué? Y sobre eso quisiera pedir tu opinión, Manuel. ¿Por qué pues optar por él y no optar por alguien que viene, hemos dicho, desde abajo, desde un movimiento pues muy importante, urbano, popular, como Clara Brugada? ¿Por qué optar por él? Y, o sea, ¿solamente es la cuestión de las encuestas o hay algo más aquí de fondo que no estamos viendo? ¿Cuál sería tu valoración, Manuel? Bueno, pero, para mí lo primero que destaca pues es una miopía de cálculo político tremenda, ¿no? Una ceguera bastante pronunciada y yo insisto, pues es el clasismo, ¿no? Este asunto de que los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México tienen que vivir en la parte poniente, tienen que venir de ese lado de la ciudad, pues eso es para convencer a las clases medias, pues es algo absolutamente clasista, ¿no? O sea, y que un movimiento que se supone que está luchando contra ese tipo de actitudes, te pongan a este personaje, hay una cargada cada vez más notoria, con la mamá haciendo campaña también en los medios de comunicación, porque de repente, después de muchos años de no figurar, de repente ahora todos los medios están entrevistando a María Sortel, la mamá de García Harfuch, ¿no? Acabo de ver ahorita también una entrevista que le hicieron ahí en el Heraldo y demás. O sea, ves muy notorio cómo esta vieja estructura de poder está muy interesada en impulsar a este perfil, y uno tendría que preguntarse por qué tienen tanto interés, ¿no? Y a mí me parece pues lamentable que después de la experiencia tan negativa que fue la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera, que era un perfil muy similar al de Harfuch, de donde o cómo llegó a la jefatura de gobierno, pues están repitiendo esta situación, ¿no? Con alguien que ni siquiera era hasta hace un mes militante del partido, ¿no? O sea, le vas a entregar tu principal bastión en la Ciudad de México a un policía ahí con vínculos pues cuestionables con algunos sectores de la vieja clase política, eh, pues sospechas de su relación con personajes tan oscuros como Genaro García Luna y compañía, y además ni siquiera es militante del partido. O sea, si nos hubieran dicho que esto iba a pasar hace un año, no lo hubiéramos creído, ¿no? O sea, de ese nivel tan elocuente es el tamaño de la cargada y de la operación política que están realizando en Morena para este asunto. Y yo lo comentaba hace un par de semanas, yo sí creo que si le va sumando este tipo de cosas, se les va a desfondar el proyecto de la 4T en 2024, incluso ganando la elección presidencial, porque hay signos de debilitamiento muy claros en este asunto, ¿no? A lo mejor sí, ahorita les alcanza todavía el ímpetu para ganar con un amplio margen en el 2024 y demás, pero cuando empiezas a ver que la serie de concesiones que están haciendo, pues es terrible, ¿no? No se toca a nadie del ejército, se impulsan a estos perfiles en las revistas del corazón, y que no es solo que no se haya tocado a nadie del ejército por el caso o no nadie del ejército, porque hay generales presos por el caso Ayotzinapa, pero no se ha llegado a las últimas consecuencias para proteger precisamente a esas cúpulas militares, para no destapar una cloaca sistémica, y son los vínculos
de hace muchos años de las altas esferas del ejército con el crimen organizado. Pero no solo es eso, o sea, yo me pregunto, ¿quién ha caído de la mafia de medicamentos, no? Por ejemplo, estuvieron todo el sexenio diciendo que la mafia que vendía medicamentos a sobreprecio. ¿Cuántas personas hay detenidas, procesadas? Es decir, este gobierno y el proyecto de López Obrador, su principal bandera fue la lucha contra la corrupción. Ahorita ya pues casi ni se menciona ese tema, ¿no? De la lucha contra la corrupción porque los resultados son nimios. ¿Cuántos de los altos perfiles de políticos de alto perfil eh, que fueron detenidos durante este sexenio, pues fueron a la cárcel nomás de paseo, ¿no? Con arreglos bastante cuestionables como el de la fiscalía con Lozoya, ahí en el caso de Pemex. Entonces, yo lo vengo comentando, no de ahorita, sino desde hace un rato. El riesgo que tiene a la puerta de la 4T es que era hace una vez un proyecto pero tan moderado que al final todo acabó quedando exactamente igual, ¿no? Sí está el avance de los programas sociales, esa parte yo creo que es irrefutable, pero no es lo que prometieron nada más, que iban a cambiar solamente los programas sociales, la política energética, la política laboral, que hay que reconocer esos avances, pero están muy lejos de ser un proyecto transformador como lo había planteado López Obrador. Incluso dentro de la lógica de López Obrador, si tú dices que esta es la cuarta transformación, porque la primera fue la independencia, después la reforma, después la Revolución Mexicana, esta es por muchísimo el proyecto reformista más moderado en la historia de este país, incluso siguiendo la lógica López Obradorista y muy lejos de sexenios como el de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que pues sí está en un momento de definiciones la 4T y que lo que ocurre en los próximos meses puede definir el futuro político de esta agrupación y puede incluso desfondarlo, incluso ganando la elección presidencial del 24. Pues bueno, sí, palabras duras de Temoris y de Manuel frente a estas decisiones que se han ido tomando allá arriba. Dice Ernesto Fregoso, no solo los medios corporativos, astilleros, rompevientos, reporteros, etcétera, en lugar de poner a los otros, solo hablan de las podridas. Chales, dice, toco madera, No te no, estamos viendo en pantalla, algo está ¿me pasando. pones en pantalla, No Leonardo? pases a Manuel. Perdón, ahí tenemos un problema técnico. Es que no responde el Wirecast. Ahorita entramos ya. Pero bueno, aprovechando que mientras se corrige eso, qué miedo que Harfush quede de jefe de gobierno. Si a Morena se le sale de control y la derecha lo apoya, lo podrían hasta postular después para presidente. Adriana Cos, mientras no presenten candidaturas dignas, no al voto masivo. FBR, lo que Morena le está haciendo a Clara Brugada es discriminación pura. Lo que tanto critica AMLO lo están ejerciendo contra una buena funcionaria y un buen funcionario. También añadiría ahí al doctor López Gatell, Mariel Velázquez. ¿Y por qué aquí no se habla de Clara Brugada como sí se habla tanto de Harfush? También le están dando mucha difusión. María del Carmen Morales, claro, no deconstruyo un partido, no construyó un partido diferente, sigue siendo muy vertical. Berenice Palma, pareciera que AMLO solo fundó Morena como su plataforma para ser presidente. En realidad, el partido y el país, como todos, les vale un carajo. Él ya cumplió su capricho, lo demás le vale madre. En fin, son comentarios de todo tipo. Teresa Carmona, doña Tere, la paz armada es la guerra. Dice Luz Sol Reyes, no inventen, Harfush tendrá mucho que se le pueda criticar, pero no por sus antecedentes familiares. Nadie es culpable de lo hecho por sus padres. Lo dicen, pero lo siguen haciendo. Qué periodismo. Areli, y Harfush no habla de nada, da miedo que sea policía, no manifieste ninguna postura respecto a nada, en particular la injusticia y algo tan revuelto como Ayotzi. Hay señales
que no es la mejor opción. En fin, son varios comentarios interesantes y críticos, sea con nosotros o sea con la decisión que se está tomando ahí de darle un impulso por demás importante a Omar García Harfuch, que me parece, no sé, ustedes me dirán, pero me parece que lo que tal vez nos brinca también, nos llama mucho la atención y nos preocupa, es el impulso de un sector dentro de Morena que pareciera que se somete a las órdenes de quién sabe quién, y los medios corporativos, es decir, es el que más impulso tiene mediáticamente, y que por el otro lado, no sé si estarán ustedes de acuerdo también, porque nos ha tocado ver en estos foros que le hemos dado mucho seguimiento, en estos foros del proyecto de Nación de Morena, pues que vemos también dentro del propio Morena, pues estos debates internos y estas pugnas que hay por precisamente lo que señalan ustedes, pues de no repetir esas viejas prácticas. Hay corrientes dentro muy valiosas que están peleando porque eso no se repita y que, en fin, lo que estamos viendo también es una gesta interna y claro, quienes no formamos parte de los partidos políticos, pues vemos con preocupación historias que se nos han repetido una y otra vez y que no se entiende por qué se sigue de esta manera. Temoris, pasaríamos al tema Ayotzinapa, salvo que quieras añadir algo más de los comentarios que se hicieron aquí y que uno tiene que ver con lo que estabas comentando tú. Bueno, nadie quiere sancionar a Harfuch por ser hijo y nieto de quien fue. Lo que queremos saber es qué piensa acerca de los crímenes cometidos por su padre y por su abuelo. O sea, porque no son crímenes cualquiera, son crímenes gravísimos. Entonces, si uno quiere elegir a alguien, quiere ponerlo o le están pidiendo que lo elija para ocupar un puesto tan importante, pues sería importante saber qué piensa de los crímenes de sus antecesores para que no los vaya a repetir. Nos interesa a todos, es interés público. Alguien decía hace un momento que Temoris, tus sucesores o tus nietos, no sé qué, van a pagar por tus errores y tus horrores. Yo no he matado a nadie y jamás le he tocado un pelo a nadie, ni lo haría. Lo que sean, que sean mis errores, no le habrán hecho daño a nadie. Nos preocupa que Harfuch pueda repetir cosas, o no igual, no tiene por qué ser igual, pero sí tener una postura que finalmente refleja la que establecieron, la que ya es la tradición de su familia. Él debería ser el primer interesado en demostrar que rompe con esta tradición de su familia, haciendo la crítica de lo que hicieron. Ya, bueno, pues pasando, perdón, Nada más, perdón, adelante. antes de Sí, pasar sí, al sí. otro tema, ayer tocábamos aquí un tema sobre Clara Brugada, cómo lo había abordado el presidente el día de ayer, cómo la había mencionado de una manera tan escueta, había dicho que es una compañera muy comprometida y ya. Y bueno, me parece que después ya ustedes dirán la interpretación. Ella hace una respuesta muy interesante en su cuenta de X, en su cuenta de Twitter, señalando, primero agradeciéndole al presidente que la hubiera pues mencionando, reconocido en la mañanera, pero que ella tenía, ¿no? Que ella tenía 40 años luchando siempre de la mano de la gente. Para mí esa fue una respuesta interesante, yo así la leo como una respuesta frente a lo escueto del presidente al mencionarla en la mañanera. Nada más eso como para mencionar también esto. Si tú lo viste, Manuel, o no viste ayer la mención que hace el presidente de Clara Brugada, ¿cómo la hace? ¿No? Y bueno, por supuesto hemos dicho que ha estado mencionando a García Harfuch, le han estado preguntando sobre él, pero lo ha estado mencionando y ayer mencionó a los tres, pero la forma de la mención fue inequitativa. Entonces, la respuesta, insisto, que ya da es interesante. ¿Cuál sería tu valoración de esto, Manuel? Sí, pues para mí es evidente que hay una cargada muy, muy fuerte. Los dados están súper cargados para ese rumbo. A mí lo que también me llama la atención es
¿qué es lo que hizo a Claudia Sheinbaum decantarse por este perfil, ¿no? Porque al final de cuentas, la decisión tuvo que haber pasado de algún modo por Claudia Sheinbaum y es la que le abre la puerta, ¿no? A este tipo de situaciones. ¿Qué tipo de acuerdos tras bambalinas, qué tipo de situaciones hubo para que le abrieran la puerta de esta manera, ¿no? A un perfil que no venía del partido, que no venía pues de esta lucha, que sí hizo un buen trabajo como secretario de Seguridad Pública, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es tremendo y sí me parece que han sido bastante mezquinos en las dirigencias de Morena con el perfil de Clara Brugada, o sea, porque de alguna manera pues ha entregado resultados, ha estado ahí de manera discreta, no ha estado envuelta en grandes escándalos a pesar de manejar grandes cantidades de presupuesto, ha hecho obra pública que se lo reconocen en Iztapalapa, y cuando tienes un buen perfil, optas por alguien de la vieja clase política, o sea, es que es una decisión tan, tan mezquina, tan traicionera, que realmente creo que evidencia mucho de hasta qué punto está dispuesto a llegar Morena con tal de seguir ganando elecciones. Hubo por ahí una declaración que a mí me pareció también aberrante de Claudia Sheinbaum, diciendo que no había mejor forma de hacerle un homenaje a los muertos del 68 que ganando el 2024, que ganando las elecciones del 2024. Yo me quedé así de, oigan, o sea, pues ¿en dónde andan esta gente, no? O sea, el mejor homenaje para esas víctimas, pues es que se haga justicia, no que acabes poniendo al nieto de quien era secretario de la Defensa como tu candidato a la Ciudad de México cuando tienes otros perfiles perfectamente competitivos y capaces para ese asunto, ¿no? Es decir, y que aparte de esto se dice justo en la coyuntura de la conmemoración del 2 de octubre, donde López Obrador también sale a minimizar el papel que tuvo el ejército en toda esa situación y en toda la guerra sucia, para decir que nada más fue el Estado Mayor Presidencial que ya desapareció durante su gestión, ¿no? Es decir, tú le vas sumando ese tipo de cosas y es realmente patético. O sea, si nos hubieran dicho en 2018 que así iba a ser el último año del López Obradorismo, así va a arrancar el último año del López Obradorismo, porque acuérdense que la sucesión o la entrega al próximo gobierno no va a ser en diciembre, sino en octubre, ¿no? Entonces, así es como arranca el último año de la gestión de López Obrador, pues es infame, me atrevería yo a decir, toda esta situación. O sea, los ataques de López Obrador contra el GIEI, la defensa a ultranza de personajes oscuros como el fiscal Alejandro Gertz Manero, que ha pasado pues ahí de largo, administrando la justicia a interés del gobierno en turno, y que todavía se atreva López Obrador a señalar al GIEI de que han administrado el dolor de las víctimas de Ayotzinapa, cuando los mismos padres de los 43 han señalado puntualmente pues las inconsistencias y las traiciones que se han dado dentro del gobierno de López Obrador, que ha tratado de cerrar el caso Fast Track por varias vías para decir que resolvió el caso Ayotzinapa y encontrar un punto medio para no afectar tanto a las cúpulas militares, pero al mismo tiempo tratar de dejar satisfechos a algunos con la resolución del caso, que a 5 años no se sabe en dónde están los 43 o qué fue de ellos, y que ahora abren otras vías de investigación bastante cuestionables. Digo, me parece que es un ejemplo de cómo, a pesar de haber tenido buenas intenciones, yo creo en el caso de Ayotzinapa y en otros temas, López Obrador pues acaba siendo avasallado por las presiones del sistema político y que no tuvo el arrojo de dar un manotazo en momentos clave, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues te muestra los límites que tiene este proceso reformista, que de tan moderado, era una 4T pero tan moderada que al final nada cambió, ¿no? Sí, algunas cosas, como ya lo mencionábamos, pero no es suficiente. O sea, tú ves cómo están intactas o sea, las élites del régimen neoliberal siguen completamente intactas, no se les ha tocado ni un pelo,
ni a los medios de comunicación. Siguen dando entrevistas exclusivas a Joaquín López Dóriga, a todo el viejo sistema. O sea, pareciera que los morenistas realmente soñaban con pertenecer a esa vieja clase política y que realmente pues ahorita están cumpliendo su sueño hecho realidad, ¿no? Que los pelen en los medios corporativos, este tipo de cosas, porque no hemos visto ningún avance en ese sentido, ni en el recambio de las élites. Si había viabilidad en el proyecto transformador, era a medida que cumpliera con este tipo de situaciones, y lejos de cumplir, pues cada vez muestran más los vínculos y cómo se están mimetizando con esa vieja oligarquía que decían combatir, pero que en los hechos pues están cada vez más, se dan beso, brazo y apapacho, a pesar de que luego pues no les ha servido ni la experiencia de Mancera, ni lo que hicieron con Lili Telles, que pues prácticamente la posicionaron ahí en la escena política cuando ni figuraba, y pues, no lejos de aprender de esos errores, los están profundizando. Me parece una cosa terrible y que corre el riesgo de desfondarse la 4T con todas estas fregaderas que están haciendo. Ya, pues gracias, mi querido Manuel. Temoris Greco, pues hemos hablado mucho y más estos días de lo que ha estado pasando con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Ayotzinapa. Y bueno, pues únicamente para darte la palabra y que comentes lo que consideras que es más importante, únicamente decir que me parece que el presidente hace declaraciones contra el grupo interdisciplinario de expertos independientes o en defensa del ejército mexicano, cuando creo que ni siquiera era necesario hacerlo. Tendría que haber dejado que siguiera el proceso y el curso, pero a la hora de hacerlo de esa manera, pues incluso se hubiera obligado el propio grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, Ángela Huitrago y Carlos Beristain, a sacar un comunicado aclaratorio. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Bueno, primero nada más que me dio risa lo que dijo Manuel, de que lo que les daba coraje de los medios corporativos es que no figuraban, no se lo que querían era figurar. Entonces, en cuanto tuvieron chance, se fueron a subir ahí. Muy cierto, muy cierto. Sí, la verdad histórica tiene dos componentes. O sea, es el componente político y el mecanismo. El componente político fue definido por lo que en el informe Cobaj, el segundo informe Cobaj, Alejandro Encinas llamó la Junta de Autoridades, en la que estuvieron el presidente Peña Nieto, sus secretarios de todo del gabinete de seguridad y otros. Ellos ese componente político dice, tenemos que ocultar, minimizar, o sea, como operación de control de daños, tenemos que ocultar lo que pasó en Iguala contra los chicos de Ayotzinapa. En el cuartel de Iguala, las dos reuniones del 7 y el 8 de octubre, se define el otro componente, que es el mecanismo. ¿Cómo vamos a ejecutar la orden que nos dan los que determinaron el componente político? Ahí es donde estuvo García Harfuch, que dice, yo no participé, cuando debió haber participado para decir, no, señores, no podemos fallarle al pueblo de México. Pero bueno, no lo hizo. Ahí es en donde dicen, bueno, pues entonces vamos a cerrar el caso rápido, diciendo que se los llevaron todos juntos y los incineraron y desaparecieron, y que todo es un problema de estos señores de aquí, de la esquina. Lo que está aceptando López Obrador es que el componente, que es el mecanismo, ese no es el que dijo Murillo Karam, sino que fue otro el mecanismo. Pero el principal componente, que es el componente político, que dice todo, o sea, todo fue un problema municipal, de alcaldes, de policías municipales, de pillos de aquí de la zona. Ese es el componente político de la verdad histórica.
y es el que el presidente el día de ayer acaba de adoptar. Estoy escuchando todavía las risas de todos los periodistas corruptos que se prestaron a simular la verdad histórica y que se están riendo de nosotros ahora que el presidente les dio la razón, porque a ellos no les importa el componente del mecanismo, el componente mecánico, no les importa. O sea, pudieron haberlos matado de una manera, pudieron haberlos desaparecido de otra, pudieron haber hecho lo que sea. A ellos lo que les importa desde el principio es el componente político. Proteger a las instituciones federales con el cuento de que solamente es una cosa pequeña. Él dice, bueno, pues sí, Peña Nieto no dio la orden de desaparecerlos, entonces no es culpable. Cienfuegos no dio la orden de desaparecer, entonces no tiene nada que ver, tienen todo que ver. Porque tanto mata, o sea, que aquí hay que acudir a los viejos refranes, ya hay que refrescarle la memoria al presidente sobre ellos. Tanto mata el que mata a la vaca como el que le tiene la pata, y también tanto mata el dueño que da la orden y el dueño del establo que permite que se haga de una forma. Lo que está diciendo el presidente es que si se meten unos ladrones a mi casa y matan a unas personas, a gente de mi familia aquí, y después llega la policía y el alcalde de Cuauhtémoc le dice a la policía, simulen que fue otra cosa, y la policía agarra a mis vecinos y los acusa de una cosa que los vecinos no hicieron, y se inventa un cuento chino para proteger a los verdaderos asesinos. Los únicos culpables son los verdaderos asesinos, porque la policía y el alcalde no dieron la orden de desaparecer a mi familia. Solamente fueron los que estaban en ese momento ahí. Si a esas vamos, pues entonces nadie es culpable de nada. O sea, Hitler dio la orden de crear los campos de concentración, pero nunca dio la orden específica de a tal persona, a tal persona, a tal persona, métanlas a los hornos y crémenlas. O sea, sobre esa lógica, solamente, o sea, y es la lógica perversa del Estado mexicano, porque si vemos en un crimen y en otro crimen y en otro crimen y en otro crimen, en las pocas ocasiones en que hay resultados, en que se van sobre los culpables, en que alguien es presentado ante un juez, siempre son los autores materiales, nunca son los autores intelectuales, y todavía peor, nunca son aquellos que crearon el espacio de impunidad en el que se pueden cometer ese tipo de crímenes. ¿Cómo es que a unos señores se les ocurrió que podían atacar a un montón de estudiantes en medio de una ciudad importante, además en un momento donde estaba repleta de gente, y matar a algunos y desaparecer a 43 y pensar que no iba a ocurrir nada? Ese era un estado de impunidad que creó el imperio criminal que había en Iguala, por el cual durante años, y eso es lo que intentamos demostrar en libros y en documentales, durante años habían estado desapareciendo personas, matando personas con plena impunidad, porque había un imperio criminal en el que participaban las autoridades locales, las estatales y las federales. Y eso es lo que quisieron proteger con la mentira histórica. Lo único que, o sea, lo que dice el presidente Obrador al establecer su verdad obradórica en lugar de una verdad histórica, una verdad obradórica, es que solamente el que mató a la vaca tiene que ver, no el que le tuvo la pata, no el dueño del establo, no el dueño del matadero. Y aquí, o sea, ya lo había dicho la semana pasada y hubo gente que se sacó de onda, pero ya es la determinación del presidente de cerrar en falso las investigaciones del caso Iguala,
de darnos algunas cositas, todavía van a ir sobre algún policía, acaban de agarrar a unos marinos. Por cierto, la detención de esos marinos es todavía producto de la anterior fiscalía, no de los que tienen ahora la Fiscalía Especial. Pero bueno, es la última consecuencia de los que estaban antes. Pero, o sea, van a ir sobre alguna gente por aquí abajo, pero ya no van a tocar a nadie arriba de Murillo Karam. Y es también una respuesta al propio informe de Encinas, que presentó a esta junta de autoridades, que, o sea, cuando tú dices, esta junta de autoridades, en donde está el presidente Peña Nieto, tuvo la responsabilidad, pues entonces la lógica era que los papás y las mamás dijeran, pues entonces vayan también y investiguenlos y procesenlos, ¿no? Y el presidente dijo, no, ya no, Peña Nieto es intocable, Peña Nieto, Cienfuegos es intocable, porque no tuvieron nada que ver. Si no estaban pendientes de lo que ocurría cuando se estaba cometiendo el peor crimen contra la humanidad que hemos visto en los últimos años en México, en la historia reciente, que no se cometió en un instante, que se estuvo cometiendo los ataques en las calles durante 4 o 5 horas. Pero además, durante varios días después, mientras terminaban de desaparecer los chicos. Si no son responsables, entonces, ¿de qué son responsables y qué estaban haciendo? El día de ayer que discutíamos esto en el programa de Julio Astillero, nos cayó una ola de ataques súper fuerte, ¿no? Y dijeron que Julio Astillero era un fascista, que yo era un Donald Trump, que Arnoldo era un Pinochet, y nos acusaron de todo. Y dijeron que éramos unos chayoteros y que parecíamos el programa de Loret o el programa de Ciro. Por supuesto que no parecíamos el programa de Ciro, porque Ciro Gómez Leiva estaba festejando lo que había dicho el presidente. Si hubiéramos sido el programa de Ciro o de Loret, diríamos, gracias, señor presidente, porque todos los columnistas, todos los periodistas que se prestaron a la mentira, al engaño, todos esos dijeron, el presidente nos acaba de dar la razón. Nadie se esperaba que esto fuera a pasar. Leo nada más algunas cosas, son 5 piececitas, pero que encontré, si hacemos una búsqueda, encontramos más. Lo que dice Reforma en su columna Templo Mayor. Dice, ayer los izquierdistas que se formaron envueltos en la mitología del 68 deben haber pasado un muy mal trago, y es que contrario a la narrativa, el presidente López Obrador exculpó de la represión en Tlatelolco al ejército, dijo que los militares simplemente cumplieron órdenes. ¿Y quién se lo iba a imaginar? AMLO lavándole la cara al ejército hasta por la matanza del 68. Ver para creer. Esto, Reforma. Luego, Raimundo Riva Palacio titula Ayotzinapa y la exageración de Peña y la exoneración. En 167 segundos, el presidente demolió ayer el trabajo de 4 años para construir la versión alterna del caso Ayotzinapa. En su intento por darle un cierre jurídico al caso, empató la verdad alterna con la verdad histórica del peñismo al llegar a la misma conclusión que su antecesor. Carlos Marín tituló López Obrador ya dio en el clavo. Y dice, sus palabras dan en el blanco preciso del entuerto y también son aplicables a los representantes y acompañantes de los padres de los 43, porque otra cosa es que porque los descalifica, dice que ya basta de estar administrando el dolor de la gente, no se debe utilizar el dolor del pueblo. Impensable que lo admita, pero reivindicó en su esencia la verdad histórica, dijo el hermano de Margarita Zavala, de la esposa de Calderón, Juan Ignacio Zavala. Caras, muy caras han salido las palabras que sobre el ejército se ha tenido que tragar el presidente López Obrador. Les acabó dando todo. Y luego este tipo que se llama Cayo de Hacha, que es un tuitero, tipo sin la menor formación, nada, muy vulgar, pero que pues la derecha lo convirtió en columnista. Dice, debo confesar que me da gusto ver cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha madurado en su cargo. No es secreto que yo fui uno de sus mayores críticos, bueno, y así va a... O sea, la derecha está feliz con lo que acaba de decir el presidente. Si me pongo a ver los tweets que sacaron de Mauleón ayer o eso, van a ir en la misma línea. Es muy triste ver cómo el presidente abandonó
el que fue su compromiso más sentido, o al menos a mí me pareció que fue su compromiso más sentido, el que hizo cuando era todavía presidente electo con las madres y los padres. Y es muy difícil que haya decepcionado. La primera vez que vimos a las madres y a los padres sonreír después de 4 años de maltrato del gobierno de Peña Nieto, los vimos sonreír y hablar con esperanza, fue cuando se reunieron con Andrés Manuel. Y ahora esto ha quedado. Pero también la verdad no es la que dice el presidente, porque además lo que dijo el presidente ayer ni siquiera tiene que ver con el informe de una comisión ejecutiva, una comisión del Poder Ejecutivo que él encabeza, que es la que es la de Alejandro Encinas, que establece que la responsabilidad de la Junta de Autoridades encabezada por Enrique Peña Nieto. El presidente ya quiere cerrar el caso antes de dejar su periodo, no quiere dejárselo a Claudia, y para cerrarlo está dispuesto a defender al ejército y a Peña Nieto contra todo y contra todos. Y qué tristeza, porque siempre ha sido el ejército el que ha masacrado a los movimientos sociales, el que ha atacado a la izquierda, y han sido sus defensores los que han atacado a la izquierda, y ahora los defensores del ejército están aplaudiendo al presidente a rabiar, mientras las víctimas del ejército están volteando a ver a Andrés Manuel López Obrador, todavía con el bofetón en la cara y diciendo, ¿pero qué pasó? Ya. Gracias, Temoris. Pues se acaba el tiempo, todavía tenemos aquí unos minutitos para cerrar, Manuel. Yo te quería pedir tu opinión sobre 3 puntos aquí, que hay más, pero 3 puntos. El primero sobre esto que ayer comentaba el presidente en la mañanera, que el GIEI nunca le entregó nada, ningún documento que probara sus dichos, ¿no? Que eso es algo y que ya da respuesta en esta entrevista que le hizo ayer Ernesto sobre estas notas aclaratorias que expuso Ángela Buitrago. En el punto 6 y 7 me parece que da una muy buena respuesta, pero ¿cuál es tu valoración sobre eso? El punto 2, esto de que le pregunta la reportera, la periodista de Proceso al presidente de que si imaginó que iba a ser un gran defensor del ejército, y la respuesta del presidente es sí. Y eso para mí ya es ahí otro punto de inflexión, más allá de lo que hemos estado viendo a lo largo del sexenio, ya en esta declaración del día de ayer, que también eso me parece a mí pues importante analizarla. Y 3, esta hipótesis que él presenta también el día de ayer, de que fueron las autoridades locales, las policías municipales y la delincuencia organizada la responsable de esto, y bueno, sin mencionar al ejército o mencionándolo solo, pues que algunos vínculos que de esta delincuencia organizada tuvo con algunos miembros del ejército, pero pues no era la institución. ¿Cuál sería tu opinión sobre esto, Manuel? Sí, a mí me parece que es uno de los momentos más bajos de todo el sexenio de López Obrador. La manera en que está dispuesto a lavarle las manos al ejército es una cosa inaudita. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que no hay que satanizar tampoco a todos los integrantes del ejército. Dentro del ejército hay gente patriota y lo que tú quieras, pero también hay gente que ha cometido graves violaciones de derechos humanos, para reprimir gente y cosas de esta naturaleza, y se debería de castigar. Si son pueblo uniformado, como dice el presidente, pues que lo demuestren y que castiguen a los responsables que han cometido crímenes contra el pueblo. Aquí me parece que la retórica de López Obrador que ha tratado de construir en los últimos años se desfonda completamente. Hoy hay de dos sopas: o estás con los padres de Ayotzinapa o estás a favor del gobierno. Entonces, en este pleito entre López Obrador y los padres, ¿no? A mí me parece que es completamente entendible la molestia y el enojo de los padres de Ayotzinapa, pero me preocupa que lo efectivo que es el presidente López Obrador para convencer a un sector importante de sus seguidores. Yo toda la semana pasada llevo ahí recibiendo insultos y demás en redes de que cada vez me parezco más a los de la derecha, cosas de este tipo, porque les molesta mucho que uno diga que el presidente está mintiendo cuando dice que el exfiscal
Omar Gómez Trejo se negó a procesar fast track a Murillo Karam, cuando en realidad lo único que hizo fue pedir un mes para levantar el expediente, ¿no? Este tipo de mentiras, o sea, contradicen pues lo mismo por López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar. Aquí estamos viendo mentiras y estamos viendo traiciones contra el pueblo de México, contra los padres de Ayotzinapa, y por eso creo que es uno de los puntos más bajos de todo el sexenio. Cuando dice López Obrador: a mí los del GIEI nunca me entregaron nada para probar sus dichos. Bueno, pues ahí están los informes del caso Ayotzinapa, que si por algo se avanzó en ese asunto fue precisamente por la labor del GIEI, no por la del gobierno de López Obrador necesariamente. El otro asunto es que siguen con el asunto de que el ejército ya entregó toda la información, cuando los padres de los 43 pues han dado hasta números de documentos que saben que existieron, y si ya los destruyeron, pues que digan: oigan, pues saben que se destruyeron esos documentos o una cosa así. Pero decir que ya se entregó todo cuando se sabe de antemano que no se ha entregado todo es volver a mentir. Entonces López Obrador está cayendo en una serie de mentiras y de contradicciones para defender al ejército, y que ya lo que dijo en el contexto del 2 de octubre, de que no fue el ejército, nada más fue el Estado Mayor Presidencial para tratar de minimizar los impactos, pues me parece un sometimiento brutal del poder ejecutivo a las cúpulas militares. Entonces, realmente esto está mostrando que mucho de la política electoral pues no deja de tener limitaciones, porque a final de cuentas hay ciertos grupos y ciertas élites que son intocables. El ejército es una de ellas, pero no es la única. Como reitero, si solo fuera el ejército, pues a lo mejor hasta no habría tanto problema, pero no es solo el ejército. Nadie de la élite política ha caído en este sexenio. Muchas de las mafias siguen completamente intocables. La mafia académica, pues ahí sigue con sus espacios de privilegio, no se les ha tocado un pelo. La mafia de los medios de comunicación, de los medios corporativos, pues sigue completamente intocada. Entonces, pues, ¿cómo va a haber un movimiento transformador si las élites pues son intocables a final de cuentas, ¿no? No ha habido un solo caso de un personaje de la élite política que haya sido tocado. El único que está ahorita en prisión pues es Murillo Karam, y para como hemos visto que están las cosas, pues no tarda en salir por todas la manera tan torpe, tan desaseada en que la fiscalía, en contubernio con el gobierno de López Obrador, que también se tira también este asunto de que la fiscalía es autónoma, ¿no? Otra de las mentiras de López Obrador. Entonces se acaba desfondando mucho del el bono de credibilidad que tenía López Obrador, pero a mí me sorprende cómo la retórica del presidente es tan efectiva para convencer a muchos de sus fans y de sus seguidores, que están dispuestos a aceptar cualquier cosa que les diga el presidente, y ellos van a seguir hinchándose las manos de tanto aplaudir. Me parece que esta falta de crítica y este fanatismo tan arraigado en algunos sectores del López Obradorismo, pues es muy contraproducente para la misma revolución de las conciencias que supuestamente está impulsando López Obrador, porque a final de cuentas pues es una especie de ceguera voluntaria de parte de muchos seguidores que tratan de justificar al presidente de todo. Bueno, es que es muy difícil cambiar las cosas, toma tiempo. Entonces, por ese tipo de justificaciones, están dispuestos incluso a conceder cosas tan atroces como el comportamiento del presidente en este último año en torno al caso Ayotzinapa. Me parece que no podemos renunciar al espíritu crítico, hay que seguir señalando estas cosas que vemos, y al final de cuentas la historia pone a cada quien en su lugar. Vamos a ver en qué acaba la historia de Morena, la 4T, porque para lo que estamos viendo, como lo decía, ya habíamos medido que iba a haber un proceso de degradación y de mimetización con la clase política, pero esta aceleración que se ha dado en el último año me parece que es de llamar la atención, y vamos a ver en qué acaba la historia y cómo queda cada uno parado con esta responsabilidad, porque lo que acaba de hacer López Obrador con el tema Ayotzinapa pues va a tener implicaciones históricas y que va en contra incluso de su propio legado. Por eso me llama la atención a qué grado está dispuesto pues a ponerse de rodillas frente al ejército. Gracias, mi querido Manuel Hernández Borboya y Temoris Greco. Pues sí, mucho que decir y mucho que hemos estado diciendo. Yo nada más cerraría
señalando también que le hemos colocado el tema al presidente, incluso en la mañanera, y yo nada más dejaría ahí la reflexión final con respecto del grave riesgo y altísimo riesgo que se está dando en esta administración de empoderar de esta manera al ejército mexicano. ¿Qué facultades les está dejando de las que de por sí ya tenía? Y cómo le va a hacer el siguiente gobierno que se mira en el horizonte de manera hoy muy clara, que es Claudia Sheinbaum, y cómo le va a hacer para lidiar con estas Fuerzas Armadas si este presidente tan poderoso que se ha ganado un respaldo y un respaldo de de millones de ciudadanos y ciudadanas de este país, si con ese poder y con esa representatividad no puede con el ejército, pues no sé cómo le va a hacer Claudia Sheinbaum. Son de los riesgos que habrá que estar midiendo y viendo para lo que se avecina. Temoris Greco y Manuel Hernández Borbolla. Ernesto, nada más una cosa, el 26 de septiembre del año que viene, faltarán 4 o 5 días para que el presidente entregue el poder, y van a ser 10 años de la desaparición de los 43. Para eso yo creo que ya se habrá consumado la operación para cerrar en falso el caso Ayotzinapa, y esa marcha de los 10 años va a ser fundamental para que la ciudadanía, el pueblo de México, le diga a Claudia Sheinbaum: no puedes dejar que esto continúe así, tienes que reabrir el caso, tiene que volver a relanzarse las investigaciones, porque no ha habido justicia. Porque no ha habido justicia, no ha habido verdad, no hay reparación. O sea, esa marcha va a ser clave para ver si se consuma la operación para cerrar el caso en falso, o se contiene, se detiene y se obliga al nuevo gobierno a volver a avanzar. Temoris Greco, Manuel Hernández Borbolla, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo a ambos. Gracias, Nos abrazos. vemos. Oigan, Manuel y Temoris, ¿ustedes ya vieron esta película del ejército que se llama Heroico? No, todavía no. Hay que Heroico verlo. no. Colegio Militar, pues muy, muy recomendable para ver, así es que ya luego la podemos platicar de lo que es el ejército por dentro también, entonces ampliamente recomendable. Muy bien. Gracias, Violeta. Yo sí le Gracias. echaré ojo. Gracias. Ok. Está Gracias a encantador. ambos. Un fuerte abrazo. Chao, chao.